Interesante sin duda este informe. Justamente el tema del día de hoy es problemas en el oído, la sordera. ¿Qué hacer cuando se está disminuyendo la audición? Muchas personas se dan cuenta de eso ya cuando la situación está bastante avanzada. Justamente para prevenir estas enfermedades en el oído está con nosotros el doctor Enrique Chao Pérez, otorrinolaringólogo del Hospital Regional de Ica. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de ir a nuestro público para informarles y de alguna forma ayudarlos cómo puede prevenirse o por lo menos amortiguarse este problema del teño de disminución de la audición y el dolor de oído. No, al contrario, doctor, gracias a usted por estar aquí, por darse un espacio y poder realizar este trabajo de prevención a través de nuestro medio de comunicación. Doctor, en esta época del año, en invierno, las personas se enferman de resfrío, de bronquios, de asma, pero muchas veces eso es pasajero, ¿no? Pero tú sientes en el proceso de esta enfermedad que tienes problemas en la audición, que se te tapa el oído o no entiendes qué es lo que está sucediendo, pero te comienza a picar tan fuerte que a veces se comete el error de introducirle cualquier objeto y dañar el tímpano. Justo esta es la época, pues, en el cambio de transición, en el cual por el ambiente que está bastante húmedo, bastante frío, y el organismo que se está adaptando al nuevo clima, sucede enfermedades de tipo viral. Hay que recordar que el 90% de los procesos del árbol respiratorio superior empiezan como un proceso viral. ¿Cómo afecta el problema viral en el oído? Entonces, este proceso viral es un proceso infeccioso que trae un proceso de edema, de hinchazón, digamos, de las mucosas. Las mucosas son todas esas capitas que cubren las cavidades. ¿Se inflaman? Entonces, al inflamarse, al aumentar de volumen, obstruyen. Y al obstruir no dejan que se ventilen esas estructuras que nosotros llamamos la caja timpánica. Entonces, al no ventilarse, se produce una presión negativa. El tímpano, como ustedes han podido apreciar, es el tímpano que está relacionado con los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, que es el que va a transmitir con esa edema, va a producir de que se fijen y que no se muevan. Y al no moverse, no transmite esa vibración, y al no transmitir, se traduce en disminución de la audición. ¿Qué hacer cuando existen esos problemas? En primer lugar, recomendaciones. En época de invierno, sobre todo, hay que prevenir los procesos virales y aumentar nuestras defensas. Una de las formas de aumentar nuestras defensas es el aumento, por ejemplo, del consumo de vitamina A, vitamina C. La madre naturaleza es tan maravillosa que nos proporciona en forma natural todas esas cosas. Por ejemplo, estamos en épocas de invierno y ahora ya vienen lo que se llaman los cítricos, y los cítricos tienen gran cantidad. Fíjense qué extraordinaria la madre naturaleza que nos da lo que nosotros necesitamos justo en la época. Entonces, la sugerencia es consumir vitamina C en forma natural, como cítricos, mandarinas, naranjas, y el otro vitamina que nos protege bastante es la vitamina A. Y la vitamina A es lo que se llama, viene como precaroteno, que es, por ejemplo, la zanahoria. Entonces, pero hay que recordar que la vitamina A, si hay intoxicación por vitamina A, entonces la recomendación en estos casos es, en primer lugar, siempre cuando empieza un proceso gripal, etapa de transicional ahorita hay que cuidarse y consumir, por ejemplo, vitamina A, vitamina C, no hacer cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, en esta época que hace bastante frío, la gente prefiere ducharse con agua bien calientita. Es un error. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empleamos el agua muy caliente y nuestro ambiente, nuestro cuarto no es temperado, pasamos de un ambiente muy caliente y salimos de la ducha a un ambiente frío. Y esto hace una reacción alérgica y ustedes mismos notan, salen y comienzan a estornudar. Entonces, la recomendación es cuando uno se vaya en esta época con agua solo temperada. A mayor diferencia de temperatura, la reacción alérgica es mayor. Ya que estamos hablando sobre el cuidado del oído, doctor, también hay que hablar sobre esto que comúnmente se hace, ¿no? Las personas introducen hisopo para sacar el cerumen. ¿Esto es un error? Bien, en realidad nosotros a la manera de broma decimos el hisopo es el amigo del otorrino. ¿Por qué? Porque le da pacientes. El hisopo no debe ser utilizado. ¿Por qué? Porque en el conducto, la piel del conducto es sumamente delgada. Y recuerden ustedes, cuando uno introduce un hisopo lo mete a ciegas. Entonces una pequeña presión puede producir una laceración y producir una erosión en esa piel.
y recuerden ustedes que el dolor de oído es sumamente intenso. Yo particularmente he tenido la oportunidad de tener dolor de oído y dolor de muela. Prefiero el dolor de muela. ¿Tan intenso es? Definitivamente, prefiero el dolor de muela porque el dolor de oído en el conducto, sobre todo la parte externa, es tan exquisito que da la impresión de que la cabeza te la saca. Así que es lo cierto. Entonces, la sugerencia es no manipular ahora. Indudablemente, desde el punto de vista preventivo, lo ideal es hacer un control una vez al año de todos nuestros órganos. Y la idea también es hacer dentro de nuestros órganos el oído. Lamentablemente nuestro país no tiene un plan de prevención de todo. Lamentablemente es así, pero yo creo que si las autoridades se preocupan en cuanto a la parte de salud, a veces perdemos las grandes oportunidades al inicio de la época escolar de hacer revisión a todos nuestros escolares, y yo creo que sí se puede. Recuerden ustedes que nuestro sistema de salud está hecho por circunscripciones y que realmente las postas y los centros pueden hacer ese control primario de lo que es oído, nariz, garganta y todo nuestro sistema, y en el caso de encontrar problemas derivarnos a nuestro hospital. Pero lo cierto es que hay un trabajo bastante limitado, ¿no? Que no se llega en realidad a los sectores donde se debería de promover el trabajo de prevención de muchas enfermedades. Lamentablemente nosotros, nuestro sistema ha sido prácticamente curativo y recuperativo, pero creo que la modernidad ha demostrado de que no hay mejor forma de hacer salud que la promoción y prevención. Promoción, ¿qué cosa es? Estilo de vida, ¿ya? Y la prevención, medidas para evitar enfermar. Definitivamente es eso. ¿Cuál es la forma correcta en todo caso de retirar el cerumen del oído, doctor? El oído tiene un sistema automático en el cual, en el lugar de donde se produce el cerumen, que es el tercio externo del conducto auditivo externo, normalmente hay unas vibrisas, unos vellitos, y esos vellitos se mueven hacia afuera. Entonces se produce el cerumen, que el cerumen es algo bueno, protege el oído, solamente molesta cuando es en exceso, que es diferente, pero es muy bueno, es un producto, caramba, que no permite que haya infección, entre otros, ¿no? Pero hay quienes se preocupan más de la cuenta porque de repente dicen, no, el oído está sucio, hay que limpiarlo por dentro y por fuera. Claro. Eso está mal, ¿verdad? Eso no, es un producto natural, pero normalmente esas vibrisas que le digo botan, llevan el cerumen hacia la parte externa. ¿Y esa sería la forma correcta de limpiarlo, solo por la parte externa? Ya. Entonces, cuando uno va a la ducha, por ejemplo, todos los días va a la ducha, se ducha y después con su dedo pequeño agarra y se introduce el dedito en el conducto, y ustedes van a ver qué cosa notan que sale amarillito, qué cosa. El oído está botando, como quien dice, sáquenme aquí. El problema es que a veces algunas personas comienzan a introducir hisopos, en este caso, otros cuerpos, otros objetos, de tal manera que una parte la sacan y la otra la van hundiendo más. Y al hundirla más van prácticamente acumulando. Recuerden ustedes que contra mayor profundidad llegamos en el conducto es más calientito, y por lo tanto la posibilidad de que ese cerumen se deshidrate es mayor y que se adhiere es mayor. Por eso que los pacientes que tienen la costumbre o la costumbre no adecuada de estarse limpiando el oído con hisopos o cualquier objeto, al final van a hacer un tapón ceruminoso o un tapón epitelial que vamos a tener que proceder médicamente a extraerlo, que si nosotros no hiciéramos eso no hay necesidad de hacerlo. Muy bien, cualquier consulta entonces usted lo puede hacer al 256735. Estamos con nuestro especialista, otorrinolaringólogo, el doctor Enrique Chau Pérez, del Hospital Regional de Ica. Ya pasando a otro tema ya más complejo, la hipoacusia o sordera. Es bastante también, ¿qué le puedo decir, no? Común, más en los adultos que en los niños. Sin embargo, hay casos de recién nacidos que muchas veces las madres no saben que ese niño no escucha absolutamente nada. De repente se dan cuenta recién cuando ya ha pasado algunos años. Más o menos, ¿con qué características se presenta la sordera o hipoacusia en los recién nacidos, doctor? Mire, en realidad, un recién nacido cuando puede ser a término o no, pero el recién nacido se hace un examen completo, y entre esos exámenes se hace para descartar sordera. En otros países ya hay lo que se llama el screening, o sea, el descarte de sordera neonatal, ¿no? Y ahora tenemos aparatos en el cual podemos detectar la sordera del recién nacido, ¿no? Que se llama hacer las autoemisiones acústicas. En Ica sí tenemos, lamentablemente el hospital todavía no lo tiene, en Lima muy pocos hospitales, pero creo que esa es una buena forma de detectar la sordera en niños, porque recuerden ustedes que si el niño está sordo no va a desarrollar el lenguaje. Pero recuerden ustedes que el lenguaje es imitar, ni siquiera es entender. Imita, y si no escucha que aquí, ¿qué cosa va a imitar?
entonces un retardo en lenguaje. Por eso es que es necesario que de repente a todos los niños se le descarte si tienen o no algún tipo de hipoacusia o sordera. Ya, lamentablemente a veces la madre nos percatamos de ello muy tardíamente, a veces a los 2 o 3 años, cuando nuestros hijitos ya dicen, oye, qué raro que mi hijito, el otro hablaba y este no habla. ¿Qué va a hablar? Pues si no puede imitar, no escucha. Entonces de repente eso, pues es importante que de repente hagamos todo niño que nace debería hacerse el descarte de sordera, ¿no? A ver si respondemos por favor a las comunicaciones telefónicas. Ya está sonando la línea 2567-35. Una alerta de repente para la madre de familia es ver cuando el niño recién nacido no reacciona ante los estímulos. Así es que cuando dentro de nuestro sistema, para ver esto de los estímulos, por ejemplo, está que nosotros hacemos estimulación, por ejemplo, con una palmada. Entonces vemos si el niño responde, no sé si se contrae o no. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta palmada tiene 2 componentes, el componente auditivo y el componente, digamos, perceptivo. Doctor, hacemos un paréntesis, por favor, colóquese los audífonos. Aquí está. Vamos a recibir nuestra comunicación telefónica porque la idea es esa, ¿no? Interactuar también con nuestros televidentes para ayudarlos y orientarlos en lo que se pueda. Aló, muy buenos días. Aló. Estamos en vivo en su programa Cara a Cara. Estamos en la línea telefónica con algún televidente, son las 10:50 de la mañana. Comunicaciones telefónicas de la población iqueña. ¿Cómo está? Muy buenos días, ahora sí lo escuchamos. Señorita, buenos días. Doctor, muy buenos días. De antemano mi agradecimiento por la respuesta que me da. Doctor, vea, yo hace buen tiempo tengo unos zumbidos en las tardes con mayor fuerza y intensidad en el oído izquierdo. Y últimamente, y cuando me muevo en la cama o me levanto de un momento a otro, ya tengo una especie de mareos. No sé si efectivamente es por algún problema del oído, doctor, o tengo algún otro mal. ¿Y a esto se suma alguna disminución de la audición? ¿Doctor? ¿Se suma a esto alguna disminución de la audición? Sí, muy poco, doctor, pero no distingo mucho, pero hay momentos que parece que se disminuyera un poco la audición. La audición, ¿no es cierto? Entonces, usualmente esto podría corresponder a lo que se llama un síndrome de Meniere, ¿no? Que se caracteriza justo por una disminución de la audición, una sensación vertiginosa, mareos y acúfeno, o sea, el ruido que usted siente. En estos casos, por ejemplo, yo sugiero a usted que se haga una serie de estudios para determinar el problema, que generalmente por lo que me dice puede ser un problema de hipertensión laberíntica. Usualmente esto va dirigido a que estos mareos pasen y que muchas veces el objetivo, en algunas oportunidades, el ruido, que es el acúfeno, no desaparece por completo, pero que de repente puede bajar más de un 50-60%, de tal manera de que usted esté bastante cómodo y no lo perciba, salvo que se ponga muy perceptivo para poder detectarlo, ¿no? Entonces que no es el caso, ¿no? Hay que recordar que nuestro organismo a veces tiene una serie de sonidos que los pasamos desapercibidos, ¿no? Nuestro latido del corazón, nuestras respiraciones producen ruido, pero que nos pasan desapercibidos, y así es. Entonces igualito puede ocurrir en este caso, ¿no? ¿Qué puede hacer nuestro televidente? En este caso sugerimos que hacer unos estudios audiológicos para determinar si efectivamente hay una hipertensión laberíntica o algún problema. De repente solamente se trata de un problema de oído externo, pero ya cuando viene lo que es el vértigo y la acúfeno debe ser un problema de oído interno. Entonces, recomendaciones, hacer estudios audiológicos, entre ellos un problema de una audiometría, estudios de equilibrio, para determinar, y creo que la solución se aproxima bastante para alcanzar la comunidad de casa. Muy bien, comunicaciones telefónicas entonces al 2567-35, aprovechando que nuestro especialista se encuentra con nosotros hablando sobre este asunto tan interesante como es la sordera. Estábamos indicando de que la sordera afecta a los recién nacidos. Muchas veces las madres de familia no se percatan de ello, no se percatan que este niño no reacciona ante los estímulos, ¿no? Entonces uno siempre tiene que estar atento a eso. Así es, importante en los recién nacidos, recuerden ustedes que el lenguaje es imitar, y si el niño no escucha, ¿qué cosa va a imitar? Usualmente las madres se dan cuenta cuando el niño a determinada edad que le corresponde ya emitir algunos sonidos, algunas palabras coherentes, no lo hace. Entonces dice que es raro, mi niñito, el anterior sí hablaba primero y ahora no. ¿Es por qué? Porque debe tener un problema de audición. Entonces hay que descartar este problema de audición
para poder contribuir con el desarrollo del menor. Los equipos existen en el hospital regional, ¿no? O sea, hay las formas de poder detectar y prevenir eso. Así, para detectar usualmente en recién nacidos en este momento el hospital no tiene, ya tiene los exámenes correspondientes que los exámenes que hacen los neonatólogos dan una aproximación más o menos de un 80%, es altísimo, muy pocos escapan a estos cuadros con lo que ellos tienen, ¿no? Entonces aquí lo que nos interesa es que se le haga un buen examen de inicio y que la madre observe a su niñito ya la reacción ante los sonidos, ¿no? Bueno, hipoacusia o sordera puede ser un problema genético o un problema ya por el paso de los años, ¿verdad? Así es. Hay problemas genéticos, ¿no? Hay familias que tienen con problemas de genética, pero felizmente que son los menos, ¿no? Usualmente las hipoacusias son problemas que quedan como secuelas de algún problema auditivo que se ha tenido a nivel de la infancia, ¿no? Y lo que ¿Puede ser un problema también por accidente de tránsito? Por supuesto, ¿O por caídas? Hay que recordar, por ejemplo, que el nervio auditivo va a pasar por una serie de conductos, entre ellos conductos óseos. Por ejemplo, cuando hay fracturas de base de cráneo, puede haber una sección del nervio en el cual el paciente pierde definitivamente. Lo usual es que haya un edema en el cual el paciente pierde la visión temporalmente y conforme va bajando y con buen tratamiento se recupera, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que son una disminución de la audición por problemas infecciosos, en el cual como secuela queda una perforación timpánica que impide que el sonido sea llevado para su análisis correspondiente. Entonces en estos casos hay que ver de qué se trata, ¿no? Y ahora la cirugía en cuanto a oído ha avanzado bastante. En cuanto a oído externo y oído medio, la solución de los problemas auditivos es casi un 85%. En cambio, en los casos de oído interno, con el tratamiento y con la rehabilitación, como es el uso de los audífonos, los pacientes pueden ir bastante mejor. Quienes sufren más por la sordera, doctor, son nuestros ancianos, ¿no? Y muchas veces los hijos, por diversas circunstancias, no hacen tratar a sus padres, ¿no? Llevándolo al hospital. Y eso es lamentable, de verdad, porque siempre los están gritando, ya se llega a un tema ya de maltrato hacia estas personas adultas. A mí me da mucha pena, porque yo tengo más de 35 años en el hospital regional, y me da mucha pena cómo no hemos hecho una cultura de cuidar a aquellos que todos debemos, ¿no? Porque yo siempre he dicho, si yo he llegado donde he estado es porque alguien me cuidó definitivamente. No es porque tuve la buena suerte, sino porque tuve la buena oportunidad de que me dieron, que tales padres tuve, ¿no? Y que el sacrificio que se hace, unas veces cuando ya es padre recién se da cuenta del sacrificio de criar a uno. Yo siempre le digo, de repente ser médico es 10 veces más fácil que ser buen padre, definitivamente. ¿Se le puede dar calidad de vida a estas personas? Por supuesto. ¿De qué manera? Hay que recordar que todos nuestros órganos, conforme avanza la edad, se van deteriorando. Hablemos solamente de lo que es la audición. Eso es lo que se llama la presbiacusia o sordera por edad. Entonces, conforme en algunas ocasiones estos pacientes, el deterioro es de mayor velocidad, digamos, en menor tiempo, ¿no? Entonces, de tal manera que los pacientes de estas edades comienzan a percibir menor la audición. ¿Y a partir de qué edad se comienza a disminuir la audición? Usualmente lo normal es 40, 50 años estamos bien y después a partir de los 55 ya comienza la disminución de la audición. Pero para esto hay solución. Definitivamente se hace un estudio audiológico, se le prepara al paciente y el uso de los audífonos. Recuerden ustedes que aquí no solamente hay que existir, sino tener calidad de vida, ¿ya? Recuerden ustedes, si un paciente, uno para poder tener el estímulo de seguir vivo, tiene que ser útil, sentirse útil. Y cuando, por ejemplo, a un paciente anciano no lo hacemos sentir útil, ya él dice, ¿para qué estoy acá? Ya para qué, ya me llegó la hora, ¿no? Y cuando todavía están jóvenes relativamente, ¿no? 65, 70 años, son personas que no están ancianas y que tienen todavía muchos años por vivir. Entonces, en estos casos, por ejemplo, en el caso de las hipoacusias, hay solución. Hay muy pocos casos, muy escasísimos casos que no podemos solucionar para darle mejor calidad de vida. Pero la mayoría del paciente se le hace una medición correspondiente y se le hacen las pruebas de audífonos para que ellos se puedan comunicar. Porque es verdad que a mí me da mucha pena cuando, como dice usted,
a veces se llega al maltrato de las personas que todo le debemos, todo nos ha dado. Es increíble cómo nos ha podido dar tanto, ¿no? Y solamente uno se da cuenta de eso cuando ya se pone ya como padre, que es completamente diferente, ¿no? Ahora, usted habla de audífonos. Cada uno tiene su medida porque cada caso es diferente. ¿Y dónde se pueden conseguir estos aparatos? Por ejemplo, los audífonos, ¿qué cosas son los audífonos? Los audífonos son equipos en el cual permiten amplificar el sonido. Entonces, estos audífonos tienen que ser medidos. Entonces, tiene que ver por qué es la sordera, porque depende de la sordera, es solamente un problema quirúrgico y se resuelve, ¿no? Pero la sordera en la mayoría de los pacientes de tipo ancianos es por deterioro. Entonces, se hace una medición de la audición para ver el tipo de audífono y perfectamente. Actualmente en ICA tenemos, por ejemplo, en la clínica de ICA, antes en la clínica de la TAGE hay un centro de audición para hacer lo correspondiente, ¿no? Incluso hay para también hacer la toma de audición en neonatos, es decir, las fotoemisiones acústicas, ¿no? Para ver en neonatos, los recién nacidos, ¿ya? Y en los ancianos, para ver el problema de su rehabilitación para las hipoacusias o sorderas, ¿no? Para que nuestros pacientes tengan mejor calidad de vida definitiva. Bueno, es necesario saber también en qué casos procede las intervenciones quirúrgicas, pero de eso hablamos luego de la pausa comercial.